noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. En diciembre de 1989 pudimos ver por televisión cómo se produce una revolución cuando, ante el gigantesco palacio presidencial de Bucarest, la multitud se rebeló contra Nicolae Ceausescu. Detenidos por los sublevados, Ceausescu y su esposa eran fusilados poco después, tras un simulacro de juicio. Cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial, Nicolae Ceausescu era el máximo dirigente de las Juventudes Comunistas de Rumanía, gracias a su amistad con el máximo líder comunista rumano, George Udai, con el que había compartido celda durante su internamiento en un campo de concentración. Ascendió rápidamente en un partido comunista que apenas contaba con 700 afiliados en septiembre de 1944, cuando Rumanía abandonó su alianza con Alemania y se sumó al bando soviético. Al hacerse cargo del poder en el país, el comunismo rumano desató sobre la población una dura represión que incluyó la persecución de los adversarios políticos, algo que se extendió a los pocos años a las propias filas comunistas. Se enfrentaron dos facciones, los llamados de Moscú, que habían pasado la guerra en la Unión Soviética y eran en general más moderados, y los llamados de la cárcel, quienes habían vivido en prisión y en los campos de concentración durante el régimen del mariscal Antonescu, más duramente stalinistas. Entre estos se encontraba Ceausescu. Mediados los años 50 era ya miembro del Comité Central y del Politburó, y la muerte de George Udai en 1965, tras el breve gobierno de Chivu Stoica, ascendió a la dirección del partido y se ganó una considerable popularidad por su oposición a la influencia soviética en el país. Este ascenso culminaría en 1974 con su proclamación como presidente de la República. Su gobierno se caracterizó por la independencia de los bloques internacionales constituidos, aunque en 1956 había aplaudido la invasión soviética de Hungría, obtuvo las simpatías de Occidente por su política exterior y su crítica de las invasiones soviéticas de Checoslovaquia de 1968 y de Afganistán en 1979. Por entonces el nivel de vida del país era bajo, aunque soportable, y se había llegado al pleno empleo, si bien a costa de una productividad muy baja. Las manifestaciones religiosas de cualquier tipo estaban rigurosamente prohibidas y Ceausescu comenzaba a desarrollar un culto a la personalidad característicamente comunista. El incipiente desarrollo rumano se fraguó sobre una industrialización del sector químico y de maquinaria, acero y cemento. Llevó a cabo una colectivización del campo, destruyendo ciudades rurales enteras y creando otras nuevas. Su objetivo era poblar el campo de tractores, grandes edificios de hormigón gris y luz eléctrica. Ceausescu, empeñado en mantener a toda costa la independencia de su país, pagaba sus deudas en cuanto le era posible, aun a costa de la pobreza de la población, dada su abundancia petrolífera y de vino. Sacaba además pingües beneficios de la salida de judíos hacia Israel, a los que cobraba un fuerte peaje por abandonar el país, y lo mismo hizo con los alemanes que deseaban ir a Alemania. El deterioro de la situación económica fue inexorable, la escasez de comida, energía y medicamentos se hizo endémica y Ceausescu respondió estrechando el control de la Securitate, la policía política, sobre la población. Su mujer, Elena, adquirió entonces una enorme influencia y la represión se incrementó. En diciembre de 1989 llegó el final del matrimonio Ceausescu, cuando, tras de ordenar disparar a la policía contra los manifestantes en Timișoara, un sector del partido y del ejército indujo una rebelión en Bucarest que les obligó a huir. Detenidos, fueron sometidos a un simulacro de juicio que apenas duró 2 horas e inmediatamente fusilados. Don Eduardo Fort, muy buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí reunidos para hablar de los Ceausescu, sobre todo de Nicolae, pero también de ella, que tuvo su importancia en el devenir del régimen comunista en Rumanía. Bueno, de Ceausescu se ha dicho de casi de todo, ¿no? Y muy pocas cosas buenas, sobre todo últimamente, pero esto nos puede hacer olvidar que en los años 60, 70 sobre todo y 80, a Ceausescu se le ponía como ejemplo por parte del progresismo europeo de un comunista independiente y de cómo era posible una vía independiente y propia, autóctona hacia el comunismo, sin necesidad de estar subordinado a la Unión Soviética. Eran legión los que peregrinaban a Bucarest en búsqueda, no se sabe muy bien de qué. Sí, Ceausescu, para empezar, siempre quiso cultivar una imagen, podríamos decir, similar a la de Tito, un comunismo a la rumana sería en este caso, en lugar de la yugoslava, y claramente sí, en el progresismo occidental Ceausescu tenía muy buena imagen, llegó a tener una cierta influencia entre los partidos de izquierda occidentales, y no nos olvidemos que incluso insólitamente tuvo un papel en la transición española, porque cuando el rey quiso darle a entender a Santiago Carrillo que el Partido Comunista de España tenía que
permanecer tranquilo durante la transición, el mensaje llega a través de una triangulación vía Ceausescu, vía Manuel Prado y Colón, que viajó a Bucarest, se reunió con Ceausescu y conversó al respecto. Así que sí, tenía una imagen bastante asimilable en Occidente y como vimos en el video del comienzo, se reunió con De Gaulle, se reunió con Nixon, bueno, con Fidel Castro, etcétera, eso era esperable, con líderes árabes. Era una persona con una imagen relativamente positiva y sobre todo de alejamiento de las directivas de Moscú. Claro, él ponía mucho énfasis en todo lo que era la política exterior, que era quizá el centro en gran medida de su política. Bueno, el comunismo rumano realmente nunca hubiera tenido una oportunidad de no haber sido por el Ejército Rojo, por la invasión del Ejército Soviético en 1944. De hecho, el país estaba inclinado hacia el fascismo en buena medida con la política con la Guardia de Hierro de Codreanu y que, en fin, luego con Antonescu, y el comunismo era verdaderamente algo enormemente marginal. Esa marginalidad del comunismo no llegaban a 1000 miembros los comunistas al final de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que permite en gran parte a una persona como Ceausescu, que en principio no era excesivamente destacable, llegar hasta donde llegó. En ese sentido, el ejemplo de Rumania es bastante asimilable al de otros países del bloque del Este, donde gente que en un principio podemos considerar marginal, de partidos políticos de izquierda con una presencia testimonial, al concluir la Segunda Guerra Mundial e intervenir fuertemente la Unión Soviética, son elevados a espacios de poder impensados para ellos. En el caso de Rumania, cuenta el líder albanés, Enver Hoxha, que el propio George Udai, el líder del Partido Comunista Rumano, le puso una pistola en la cabeza al rey Miguel para que abdicara, porque no tenemos que olvidar, y es importante recordarlo, que en esos países la presencia monárquica era muy importante. Estoy hablando de Bulgaria, estoy hablando de Yugoslavia, estoy hablando de la propia Rumania. Entonces, la influencia soviética no puede ser dejada de lado en ningún momento para entender cómo alguien como Ceausescu puede ser elevado a la cúpula del gobierno de un país en el que el comunismo no tenía una tradición y sí tenía una tradición la Iglesia Católica, el cristianismo en general y las tradiciones ortodoxa reformada, el cristianismo en general y sobre todo las tradiciones políticas más conservadoras, como bien dijiste. La verdad es que él sí encontró, digamos, una vía particular hacia el comunismo, todo lo discutible que se quiera, fue criticado también por eso, por algunos sectores más ortodoxos del marxismo-leninismo, y sí que se opuso activamente a la Unión Soviética, en el caso de por ejemplo, a la doctrina Brezhnev, la doctrina de la soberanía limitada del bloque del Este que impulsó la Unión Soviética y condenó las invasiones de Checoslovaquia y de Afganistán. Es un hecho y tuvo un coste en cuanto a sus relaciones con el mundo socialista, aunque es verdad que también le valió, por ejemplo, ser considerado por George Bush, cuando era vicepresidente de Reagan, en los años 80, el comunista bueno, como le llamaban, ¿no? Era una idea extendida. Sí, además, eso lo podemos analizar desde dos puntos de vista. Primero, él, al presenciar la invasión soviética en Praga, en el 68, lo que ve es una previa de lo que le podría pasar a él. Entonces, lo que dice... Sigue. Lo que dice el Partido Comunista de Rumania es: cuidado, porque si tenemos nuestro propio camino nos puede pasar lo mismo que le pasó a los checos. Pese a eso, lo que hace Ceausescu es trabajar una imagen de separación que en un punto es falsa, porque él se propone como un líder tolerante, abierto a Occidente, separado de Moscú, cuando lo que hacía en realidad era manejar con mano de hierro, con puño de hierro, la represión interna en su propio país. Bueno, como buen comunista, Ceausescu tenía un horizonte de desarrollo industrial, ¿no? De hecho, todos los comunistas lo han tenido siempre, quizá con alguna breve excepción o escasa excepción, impuesta, pero no deseada indudablemente, y en algunos casos, como las utopías agrarias en Camboya, lo que buscaban en último término también era la industrialización por medio de la acumulación de excedentes agrarios, pero el objetivo era ese, ¿no? En el caso de Rumanía pasó lo mismo, él impuso además una, digamos, colectivización del campo considerablemente dura. No llegó a los extremos de Stalin, pero de algún modo esa colectivización stalinista y luego de Khrushchev, que también, en fin, tuvo una relación muy peculiar con él, fueron los modelos, digamos, de Ceausescu para el desarrollo rumano. Sí, hay que tener en cuenta que Rumania tenía unos recursos naturales que otros países, digamos, de la esfera soviética no tenían. Rumania tenía
como bien lo dice el video, tenía muchos recursos vitivinícolas, recursos petroleros, muy buen manejo de la política exterior a través del peaje cobrado a los israelíes y a los alemanes. Entonces, Ceausescu era un tipo hábil en ese sentido. Digamos que es una situación un poco comparable a la de la Hungría de la época también. Países con un desarrollo económico dentro de lo que cabe y pese a la ideología detentada, bastante autónomos y con bastantes posibilidades de desarrollo que incluso llegaron a ser autosustentables. En este caso, Ceausescu, y tampoco es muy habitual en esa órbita del mundo comunista, incorporó a su mujer a las tareas políticas de la alta dirección. Una mujer sobre la que había muchas dudas acerca de su capacidad, entre otras cosas porque, bueno, ella presumía, en fin, de ser, o se intentaba hacer pasar por una química de prestigio. La realidad fue que todo estaba absolutamente apañado, ¿no? Conocemos hoy la historia y, en fin, pues incluso hubo un profesor que se negó a aprobarle porque no daba el mínimo, pero se trataba no solamente de que ella pasara las pruebas de conocimiento de química, sino que obtuviera una nota extraordinariamente brillante, ¿no? Un sobresaliente cum laude y demás. Bueno, hubo que forzar mucho la máquina para que lo consiguiera, porque por lo visto su nivel era muy bajo. En cualquier caso, se la incorporó al gobierno como si fuera un gran activo, y realmente la presencia de Helena lo que hizo fue fundamentalmente reforzar las tendencias más autocráticas de su marido. La represión se incrementó y ella se convirtió un poco, al menos así se vio después de la caída de los Ceausescu, y en muchos casos se decía incluso antes, se veía un poco como su genio maligno, ¿no? Sí, Helena era, por un lado, la especie, que es algo muy común en ciertos países del ámbito comunista, lo vimos en Corea del Norte, la construcción de una madre de la patria, o sea, la parte femenina del líder, pero Helena absorbió mucho más que eso, y sí, evidentemente era una mujer con un carácter muy autoritario, que se retroalimentaba con su marido, y que tuvo un papel fundamental, sobre todo en la construcción del culto a la personalidad, finales de la década del 60, principios del 70. Lo vimos en los carteles, en los pósters, en afiches, donde vemos al matrimonio como si fueran hadas madrinas de los niños de Rumania y entregándoles regalos y demás, y claramente tuvo un papel fundamental. Más que específicamente comunista, eso sería casi más tercermundista, podemos decir, ¿no? Es un rasgo más de ese tipo de países. Bueno, la rebelión que acabó con los Ceausescu comenzó por los hechos de Timisoara. No exactamente comenzó, pero sí adquirió su mayoría de edad en esos hechos de Timisoara, que luego se ha visto que fueron exagerados también, que la represión fue mucho menor de lo que se dijo. No obstante, se hizo intervenir a la Securitate, a la policía política, y, en fin, de aquellos enfrentamientos que hubo, de aquellos muertos que hubo, algunos parece ser también que de la policía, pues prendió la chispa por toda Rumanía, que alcanzó el Palacio Presidencial aquel 21 de diciembre del 89. Sí, lo que pasó en Timisoara básicamente fue como la gota que rebalsó el vaso, como el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Lo que sucede en Timisoara es, el gobierno pretende trasladar a un pastor calvinista de la Iglesia Reformada de Rumania, curiosamente era húngaro, hoy en día es europarlamentario por Hungría, por el partido Fidesz, que se llamaba László Tokes. Entonces se pretende trasladarlo porque era un sacerdote con mucha llegada al pueblo, etcétera, etcétera. Se empiezan a producir movilizaciones en repudio de esto y la cosa va increciendo. Entonces, al ir la cosa increciendo, interviene la Securitate y no es más que echarle gasolina al fuego. A partir de ahí comienza a haber movilizaciones en todo el país y llegamos a lo que llegamos. Y al final aquello terminó con el matrimonio Ceausescu en el poder y fueron fusilados 4 días después. La verdad es que el juicio fue un simulacro. Tenemos apenas 30 segundos, pero fue un simulacro de juicio y fue casi, podemos decir, un asesinato. Sí, el juicio fue una auténtica farsa. Hablábamos fuera de cámara, es una imagen que a todos los que éramos niños en los 80 nos quedó marcada, porque lo que vemos es una pareja de ancianos que casi que no entiende lo que le están diciendo, los militares que los apoyaban 2 días antes. Exactamente. Y que los ametrallan, y para ser más poético, incluso el mismo día de Navidad. Una auténtica locura, asimilable a lo que pasó, por ejemplo, con Gaddafi. Los mismos que unas jornadas antes les jaleaban enfervorecidos. Don Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer siempre. Muy buenas noches y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.